El Banco República ha generado en los últimos días noticias positivas para el sector lácteo. Por ejemplo, el crédito Agua para tu parcela, en el que el banco financia hasta el 80% de la inversión sin IVA en fuentes de agua para el establecimiento lechero a pagar hasta en 10 años de plazo, con una gracia en pesos, dólares, unidades indexadas. A todo esto, días pasados y ante el Parlamento, el titular de la entidad dijo que todo el sector bancario tiene 3.700 millones de dólares prestados al sector agropecuario y a la agroindustria, y de ese total, 1.400 millones son del BROU, lo que representa más del 50% del crédito corporativo que otorga el banco. Agregó que en el BROU existen soluciones para todas las necesidades del sector agropecuario. El funcionario destacó algunos diferenciales que tiene el banco, tales como un equipo de técnicos agropecuarios que no tiene ninguna otra institución bancaria, o la presencia territorial del banco. Con respecto a la morosidad, el nivel es el más bajo en muchísimo tiempo. Vamos a profundizar en esto y en otros temas en nuestra entrevista central con el economista Salvador Ferrer, presidente del Banco República. Ferrer, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Francisco, Rosana y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. En primer lugar, Ferrer, ¿cómo se encuentra hoy el Banco República? Decíamos en la introducción recién que la morosidad es la más baja, es el registro más bajo en muchísimo tiempo. Sí, eso es cierto. Como repasamos hace un tiempo atrás, el Banco República, por cierto, es un banco que se encuentra con una muy buena solidez, tanto desde el punto de vista de liquidez, de fortaleza patrimonial, que de alguna forma nos permitió tener un rol muy activo en plena pandemia y liderar, apoyado por el resto también del sector bancario privado, en lo que fue una expansión de crédito en la época de crisis, una cosa que siempre resaltamos como algo llamativo, por aquello de que los bancos siempre tendemos a ser procíclicos, y esta fue una crisis distinta en la cual los bancos pudimos jugar un rol distinto. Y respecto a esta de la morosidad, hace unos meses atrás quizás con ustedes mismos conversábamos y decíamos sí que estábamos con niveles de morosidad bajos, pero que teníamos que esperar un poco porque mucho tenía que ver con las prórrogas y plazos adicionales de alguna forma que se habían concedido a deudores. Pero ahora que ha pasado de alguna forma la parte más compleja de la pandemia, estamos en una etapa de recuperación, la verdad que vemos con muy buenos ojos y con tranquilidad que los números bajos de morosidad que estamos viendo, y que son, como bien decían ustedes, los más bajos en mucho tiempo, se han consolidado. Con lo cual, cuando hacemos la comparación, además, con lo que ha pasado en otras partes del mundo, ha sucedido algo similar. O sea, la verdad que el accionar de la banca ha sido muy positivo, y lo que está pasando en términos de morosidad es una muy buena noticia para el sector y para la economía en general, demostrando que hay una recuperación económica por detrás que es importante. ¿Cuáles son los pilares hoy del Banco República para tener esta presencia en el mercado y a la vez este rendimiento? Bueno, el banco, celebramos el año pasado 125 años de historia, estamos transcurriendo el año 126 y por muchos más seguramente. Y ustedes mencionaban recién algunas de las cosas que comentamos días atrás en la Comisión de Ganadería del Senado, que nos citaron para repasar un poco lo que el banco venía haciendo en el sector agropecuario en particular. Y mencionábamos dos aspectos particulares de destaque, en especial para el sector agropecuario, que es una parte bien importante del portafolio del banco, que tiene que ver con esa presencia territorial del banco, con el rol de los servicios técnicos agropecuarios, que es un diferencial que tiene el Banco República frente al resto de la banca, de tener especialistas para cada uno de los temas. Y si bien el banco tiene vocación de banco país y obviamente de trabajar en todos los sectores, no deja de ser el sector agropecuario por condiciones naturales el sector que más demanda del Banco República. Pero por supuesto que el banco tiene foco en el comercio, en los servicios, en la construcción, en la industria, en todas las áreas, ¿no? Es cierto que algo más del 50% del portafolio está destinado al sector agropecuario, claro, que es hoy un sector que viene tirando fuerte del carro económico, o sea que buena noticia por ese lado. Con respecto al tema de la presencia en el territorio del Banco, Ferrer, en gestiones anteriores se había incluso iniciado un proceso por el cual algunas dependencias del banco se estaban cerrando, y ahora en esta gestión la pisada parece ser otra, ¿no? Bueno, es una tendencia mundial de alguna forma, de la mano de la tecnología, la digitalización, al cierre de sucursales. Nosotros nos estamos resistiendo un poco a eso y tratando de buscarle todo el lado positivo a esta presencia territorial. Y el gran desafío que transmitimos de forma permanente a nuestros equipos es el desafío de que nuestras sucursales
locales sean generadoras de negocio y que precisamente esa presencia territorial nos permita estar más cerca del cliente y generar de eso nuevas oportunidades. Es cierto que hay algunas pocas sucursales hoy que no atienden los 5 días a la semana, no hemos revertido totalmente eso, sí en algunos casos. Es cierto también que hemos colocado cajeros automáticos en varias localidades, en particular del interior, que entendíamos desatendidas, ¿no? De la mano de todo lo que se ha hablado de la inclusión financiera en los últimos tiempos. Algunas localidades del interior entendimos que claramente estaban desatendidas, en el sentido de que había población que tenía que hacer 50 kilómetros para trasladarse a poder retirar plata de un cajero, de un servicio, y eso lo hemos ido revirtiendo. Hicimos un plan piloto de unos 20 cajeros que ya se han venido colocando. Y la verdad que el impacto que hemos encontrado en esas localidades es fenomenal. O sea, realmente estamos muy contentos de haber podido tomar ese camino, que no va en contraposición con un objetivo también de digitalización y proveer a la población en particular de mejores y nuevas formas de funcionamiento, porque el mundo va hacia ahí, ¿no? En ese camino hemos actualizado nuestra plataforma de banca electrónica, tanto a nivel de personas como a nivel de empresas. O sea, no son rutas contrapuestas, hay que estar atendiendo todos los frentes. Uh-huh. Ferrer, leyendo ayer la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión del Senado, donde usted participó justamente para preparar este reportaje, se advertía allí, y usted lo destacó incluso, que el vínculo entre los directores del Banco República, que no todos responden políticamente al mismo partido, en algunos casos sí a la coalición de gobierno y otro también hacia el Frente Amplio, de todas maneras usted destacaba que con distintos perfiles todos buscan como el bien superior dentro del banco y que aportando visiones distintas hay una mancomunión de trabajo allí, ¿no? Veo que has hecho un muy buen trabajo de producción, Francisco. Yo todavía no he visto esa versión taquigráfica, me interesa verla, pero creo que sí, que de la lectura un poco se ve esto que tú decís, respecto a que cada uno aporta de repente su visión o su punto de vista, pero el banco en el accionar y hacia afuera es uno solo, que ha funcionado con muy buena experiencia y con un foco bien importante en lo que es el mandato de la Carta Orgánica del banco, de una forma de contribuir al desarrollo económico del país, dando soporte a la expansión del negocio de empresas y personas. O sea, hemos tenido, más allá de, como decías, algunas visiones políticas, quizás con algunas diferencias, un accionar por suerte bien consolidado, con diferencias que hemos zanjado internamente y actuado con el rol que la función merece de alguna forma. Sí, por ejemplo, en una de las frases usted dice: para concluir, como habrán visto, tenemos un directorio que funciona con diferentes opiniones, pero con consensos a la hora de actuar, digamos. Es una buena síntesis de lo que ocurre en la gestión del Banco República. Para dejar de lado, y ahora seguir algunos temas en particular, Ferrer, meses atrás se conoció una noticia relevante con respecto al sector citrícola en el país cuando finalmente se pudieron, de alguna manera vender, no es el término correcto, pero para que se entienda, los activos de Citrícola Salteña, donde el Banco República allí jugó un papel a la hora de poder viabilizar esta situación y que fuera adquirida por una empresa internacional. ¿Cómo evalúa todo el proceso que derivó justamente en este cambio de accionistas de la conocida Caputo? Bueno, eso ha sido uno de los casos quizás más desafiantes, o el más desafiante nos ha tocado en estos tiempos, por la significancia que tiene la empresa. Eran más de 2.000 personas o familias que dependían de forma directa y unas tantas más de forma indirecta de la empresa, una fuente muy, muy relevante para la localidad de Salto, para el departamento de Salto. Y cuando tomamos la situación, de alguna forma, la empresa estaba con una liquidación ya decretada por la justicia y con una situación en la cual había, como consecuencia del proceso que había llevado a esa situación, diferencias importantes entre los diferentes acreedores, entre los cuales el Banco República era el principal acreedor, pero aquí había muchos otros bancos, había obligaciones negociables emitidas en la Bolsa de Valores, varios otros acreedores gubernamentales, varias diferencias de alguna forma con el manejo de la empresa. A partir de una reunión convocada por Presidencia con los diferentes actores gubernamentales, se nos encomendó un poco la coordinación, el manejo de la salida, con muy buena sintonía y apoyo de todos los actores gubernamentales involucrados, y eso implicó en primera instancia renegociar
de forma muy importante con todos los acreedores para encontrar una salida. No todos teníamos los mismos objetivos. El Banco República claramente tiene un objetivo, por supuesto, que de recuperación de su crédito, porque lo primero que tenemos que hacer es proteger a nuestros ahorristas, entonces lo más importante es recuperar el crédito, pero por supuesto con el interés de que pudiéramos encontrar una salida para que la empresa siguiera funcionando. Y con ese foco y ese norte fuimos trabajando durante mucho tiempo, tomando incluso el financiamiento por parte del banco de un par de zafras en ese camino, que salieron de forma razonable, y llegamos a un acuerdo que permitió convocar a una licitación internacional, una licitación abierta para que participaran diferentes gerentes. Y hicimos una búsqueda también activa de posibles jugadores para interesar en este proceso, y terminó participando una empresa americana que ya está hoy manejando la zafra en curso, a la cual el banco le ofreció inclusive un financiamiento por el 50% de la operación, y hoy podemos hablar de que vamos en un camino exitoso de salida de una situación que era muy compleja, y creo que va a quedar para los anales de la historia esto de que una empresa en liquidación, y con esta significación, pueda haber encontrado una salida exitosa. Hablamos de la empresa Frutura, que es la que efectivamente está ahora ya en control de Citrícola Salteña. Me parece muy interesante, Ferrer, destacar justamente, más allá del rol que tuvo el Banco República en esta instancia, lo que usted destaca como una operación, digamos, exitosa a varias bandas, ¿no? Por supuesto, como decíamos, de alguna forma lo importante, y para todos los acreedores involucrados, era la recuperación de crédito. Pero bueno, esto fue una recuperación de crédito en la cual se logra la reactivación de la empresa, que en definitiva es la mejor forma, en particular para el banco, que sigue siendo hoy acreedor de esta nueva empresa, de recuperar el crédito que está metido en la empresa. O sea, el banco no tenía la obsesión de dejar de no ser más acreedor de la empresa. Lo importante era recuperar la mayor parte posible del crédito invertido de esta empresa, que estaba en liquidación, de vuelta una vez más. Entonces hay que tener en cuenta de cuál era el punto de partida de una empresa en liquidación. Y una de las cosas que más me llamó la atención, visitándola tiempo atrás, que uno iba a la empresa y cuando uno se imagina una empresa en liquidación, no era lo que veíamos de una empresa funcionando, con su capacidad exportadora funcionando a plenitud, en un contexto internacional que de alguna manera tuvo alguna buena noticia, que permitió también salir adelante. Y la importancia de haber acordado con todos los acreedores una salida que fuera la mejor salida para todos, y permitiendo la viabilidad, la continuidad operativa de la empresa, que era muy importante para Salto, como decíamos. Ferrer, cambiando ahora sí de tema, de hecho habíamos querido coordinar este reportaje en momentos en el que estaba presentándose el plan, el crédito Agua para tu Parcela, que es un tema que se había conversado mucho, que incluso fue una iniciativa que el banco estaba manejando y que un sector político, un dirigente político, de hecho, había hecho hincapié sobre ella. ¿Qué podemos contar para aquellos que no estamos tal vez tan en contacto directamente con este plan, con este mecanismo, con este crédito? ¿Qué podemos decir de Agua para tu Parcela? Bueno, Francisco, yo creo que más allá del Agua para la Parcela, que si podemos comentar algo al respecto sin duda, me gusta insistir en algo que mencionábamos el otro día ante la Comisión de Ganadería, que es que el banco tiene soluciones para cualquier necesidad del sector agropecuario, que quizás a veces no hemos sido lo suficientemente buenos en promocionarla de forma adecuada, y esto del Agua en la Parcela, en definitiva es algo de eso, es decir, las soluciones que ya existen, reempaquetarlas de forma que sean más claras para el beneficiario, que tenga claro qué es lo que el banco está ofreciendo. Y esto Agua en la Parcela se enfocó mucho en el sector lechero. Como tú decías, hubo un pedido en particular del senador da Silva, que conversando sobre este tema en alguna expo agropecuaria, nos hizo el planteo, lo revisamos con varias gremiales. Sin duda hacía sentido enfocarnos en algo de esto, y fue parte de lo que hicimos. El sector lechero le hemos puesto mucho foco desde el comienzo de la gestión, porque más allá del valor agregado brutal que genera por hectárea toda la producción lechera, la industria lechera tiene dificultades en varias empresas, ¿no? Más allá del caso de la empresa Panaprol, emblemática, hay muchas otras empresas con otro tamaño que tienen diferentes tipos de dificultades. Y estamos convencidos que la mejor forma de aportar desde el banco para el mejor soporte de las empresas es con el desarrollo de cuentas. O sea, el problema de la lechería se arregla con más leche, como nos decía algún técnico especializado en el tema. Entonces, hemos trabajado mucho en diferentes tipos de soluciones, muchas que existen de hace muchos años, como todo lo que tiene que ver con las líneas para el tambo joven, que era una línea que hace muchos años existe en el banco, que ha permitido a que hijos de productores continúen con el funcionamiento de un negocio que tiene ciertos desafíos, es un negocio sacrificado.
Y así hemos desarrollado diferentes tipos de líneas de crédito. El año pasado también damos una línea que llamamos anticíclica, que de alguna forma permitía el repago que fuera variable en función de lo que pasara con el precio. O sea, en la medida que el precio de la leche subiera, el tambero pudiera amortizar de forma más rápida el crédito, y ya en un contexto negativo de precios se pudiera extender el plazo de repago. Y lo mismo con esto del agua en la parcela, que en definitiva tiene su sustento en que la productividad por animal incrementa de forma sustancial en la medida que la vaca tenga mejor alcance, a más alcance el agua. Entonces, de vuelta, son productos que ya existían, que lo que hicimos fue hacer algún ajuste a la baja en materia de tasas, ofrecer algún plazo adicional, y sobre todo marketinear la solución para que llegue al productor de forma adecuada. Uh-huh. Usted decía justamente en la comisión, y lo ha reiterado en este reportaje, acerca de que en el banco existen soluciones para todas las necesidades del sector agropecuario, y en la comisión además agregó que los diferenciales que tiene la entidad para justamente poder presentar soluciones para los sectores agropecuarios está, entre otras, en un equipo de técnicos agropecuarios que no tiene ninguna otra institución, y estoy citando textual, o la presencia territorial del banco. ¿Podemos profundizar sobre estos dos conceptos y agregar algo más con respecto a por qué, o cuáles son, mejor dicho, esos otros diferenciales que tiene el banco frente a otras instituciones de plaza? Sí, cómo no, son muy buenos puntos que lo citabas en la introducción. Es así, el cuerpo técnico agropecuario con el que cuenta el banco es un equipo de profesionales, agrónomos, que están dedicados a todo el análisis de la problemática agropecuaria. Son responsables de analizar y opinar sobre la situación de nuestros clientes, la perspectiva de sus negocios, y no necesariamente atrás de un escritorio, sino estando en el terreno y conociendo la realidad de cada uno de nuestros clientes. Y es un valor agregado que como decía, no ofrece otra institución bancaria, es claramente un diferencial para el banco. Es un apoyo muy importante a los productores, pues no solamente para beneficio del banco, sino también para beneficio del propio productor, tener ese tipo de análisis al respecto. Entonces creo que eso es un diferencial muy importante. Y lo otro, lo que comentábamos al principio, la presencia territorial del banco, el estar con 130 sucursales presentes en los 19 departamentos. Esto es, como hemos comentado el año pasado cuando hacíamos referencia a la instalación del banco en todo el país, fue un mandato de la Carta Orgánica original, establecerse en los 19 departamentos en el primer año de funcionamiento del banco. Y esa presencia interrumpida en todo el país seguro genera... hay departamentos donde no hay competencia bancaria. Uh-huh. Presencial, por supuesto que en estos tiempos la competencia llega por diferentes vías, pero es un diferencial sin duda a favor del banco para todo el sector agropecuario, para todos los sectores, pero en particular relevancia para el sector agropecuario. Uh-huh. Justamente eso es vital porque, como decíamos también en la introducción, en el entorno de los 3.700 millones de dólares es donde el sector bancario tiene prestados al sector agropecuario y la agroindustria, y de ese total 1.400 son del Banco República, ¿no? La participación o exposición que tiene el banco en el sector. Sí, el sector agropecuario en sí, para toda la banca, como tú mencionabas, esos 3.700 es algo así como el 35% del total del crédito del sector financiero, del sector bancario al sector empresarial. O sea, la agroindustria concentra el 35% de todo el crédito bancario. Es un sector muy relevante. Quiero hacer referencia a otras cosas que hemos hecho de forma genérica para el sector, que tiene que ver con la baja de tasas en un contexto internacional de tasa baja, lo cual no es una medida muy fácil de tomar para la banca, pero fue algo en lo que insistimos, y la extensión de plazos. Son dos líneas en las cuales desde el Banco República operamos de forma importante, que han generado impactos significativos al sector. En particular con el tema plazos, anunciamos líneas para compra de campo, que era algo que estaba siendo demandado, con plazos de hasta 15 años y hasta 20 años para el caso de pequeños productores. Y lo cierto que a partir de todo esto, obviamente, como estamos en un mercado en competencia, la banca privada también ha reaccionado. Entonces hoy, claro, lo decíamos el otro día conversando en alguna otra nota, de alguna forma, sin lugar a dudas, creo que el rol de Banco País lo estamos cumpliendo. En lo personal me gustaría ver mucho más el crecimiento de nuestro negocio, porque estoy convencido que el Banco República tiene un espacio de crecimiento importante, pero visto de cara del lado del empresario, del productor, en particular del agropecuario, de cualquier sector, hoy está consiguiendo de una forma de la banca mejores condiciones en materia de plazos y en materia de tasas. No necesariamente todo lo está captando el Banco República, porque como decía, estamos en competencia, pero seguro hay un crecimiento importante. Y
Y los números lo están mostrando. Hace unos días atrás se divulgaron cifras cerradas a marzo 22, si no estoy mal, un año atrás, con un crecimiento del crédito superior al 10%, ¿verdad? Del 13% del crédito a nivel empresarial. Y lo mismo sucede en el crédito al consumo. Ahí ya cambiamos de tema, pero el crédito al consumo tiene un crecimiento en términos reales superior al 4% en el último año. De alguna forma muestra que esto tiene que ver con la recuperación económica, y posiblemente esa recuperación del crédito, que, como decíamos, desde el punto de vista bancario jugó un rol importante en pandemia, siga hoy retroalimentando positivamente la recuperación económica que estamos viendo en prácticamente todos los sectores. Hablando de los créditos, Ferrer, usted hizo referencia también a el papel que hoy está jugando en el mercado República Microfinanzas y cómo pasó de unas cifras antes de la pandemia o incluso durante la pandemia a unas nuevas cifras ya en la salida de esta situación sanitaria y en una demanda que hoy tiene el mercado también de flujo para poder seguir creciendo, ¿no? Sí, República Microfinanzas es un brazo ejecutor más del Banco República, que bueno, dedicado, como su nombre lo dice, a las microfinanzas, que tuvo también en pandemia un rol muy crítico, duplicó su portafolio de créditos, y eso se mantiene. O sea, esa mayor llegada que ha tenido la empresa hoy por hoy se mantiene, se ha consolidado, y es un vehículo que nos permite llegar a sectores que a veces es más difícil atenderlos desde la banca mismo, por algunos niveles mayores de informalidad o algunos aspectos que hacen más razonable operarlos de una empresa con esta característica. Sí, pasó de su portafolio de 20 millones de dólares a 40 millones. Exactamente. Y se mantienen esas cifras de forma consolidada, con un muy buen nivel de actividad. ¿Y qué se espera de aquí para adelante, por ejemplo, en República Microfinanzas? No, esperamos poder seguir creciendo. Estamos cubriendo todos los departamentos. Había 2 o 3 departamentos del país en los cuales no había presencia activa de alguna forma, más allá que ahí sí había negocios. Hemos dispuesto que haya presencia en todos los departamentos, y creemos que es una institución con un rol importante en un sector específico de microfinanzas, que tiene un rol importante a jugar para complementar la oferta del Banco País. Ferrer, yo le quería consultar si el banco está analizando la reapertura de una línea de crédito que está prevista para colonos, una línea que ya existía, que había sido lanzada en el 2019, pero que de alguna forma se vio discontinuada en el 2020. ¿Usted se veía como muy a favor de reabrir o pensar o repensar la apertura de esta línea de créditos? Muy buena pregunta, Rosana, y sin ir más lejos, ayer estuvimos reunidos con el directorio de colonización, analizando un poco qué cosas podemos hacer desde el Banco República para apoyar a todo el sector, y quedamos con afinar en varios aspectos, pero básicamente el Poder Ejecutivo tiene para reglamentar en los próximos días un artículo de ley que fue aprobado en el presupuesto pasado, que permite a colonización subsidiar o garantizar créditos de los colonos, y en esa línea estamos trabajando en apoyar esa reglamentación para que pueda haber un mecanismo. En particular me parece muy importante por el lado de las garantías, para que pueda haber una expansión del crédito a los colonos, desde aquellos colonos que puedan aspirar a ser propietarios de tierras, a los cuales podemos financiar en condiciones muy atractivas, o todo lo que tenga que ver con la expansión productiva del negocio de los colonos, o al propio Instituto de Colonización en lo que tiene que ver con obras de mejoras en las colonias. El tema colonización tiene por detrás una discusión quizás política mucho más relevante, que es respecto al potencial y el rol que el Instituto tiene y el monto de activos involucrados. De vuelta, en esa reunión que tuvimos con el directorio del Banco República y el directorio de colonización, dejamos de fuera un poco esas discusiones políticas que quizás nos exceden al ámbito de ambos directorios, porque tenemos ahí diferentes posiciones, pero sí nos enfocamos en qué es lo posible hacer dentro del marco de actuación que tenemos, y vamos en esa línea. O sea, seguramente próximamente anunciamos algunas líneas en ese sentido. Espero que tengan buen resultado y no lo que pasó con ese convenio que hacía referencia al año 19, que tuvo 2 o 3 créditos otorgados y dejó de tener funcionamiento. O sea, el objetivo de la reunión fue ponerle foco a qué es lo que era viable hacer y trabajar en el sentido de poder materializarlo, y sobre todo de la mano de este artículo de la ley de presupuesto del año pasado, que nos va a permitir, como yo decía, utilizar garantías, y después de haber visto la muy buena experiencia que tuvimos en pandemia con el sistema de garantías y los créditos
que se dieron a pequeñas y medianas empresas, en particular de la mano del SIGA. Bueno, intentar replicar algo similar para el sector de los colonos en particular. Para cerrar ya el reportaje, Ferrer, el Banco República y la ANI firmaron un convenio, un acuerdo para fomentar el sector de la tecnología financiera en las últimas horas. ¿Qué podemos avanzar sobre ese acuerdo firmado? Bueno, es un convenio marco que nos permite un marco de actuación para, de alguna forma, tener el soporte de la ANI en lo que es la evaluación de diferentes proyectos. Decíamos hace un rato atrás que el banco tiene que combinar esa presencia territorial con todo lo que son los avances tecnológicos. Y como mencionábamos, el banco ha mejorado sus plataformas digitales de operativa, el eBrow para personas, para empresas, pero seguro hay un camino mucho más importante todavía de cosas a hacer. Nos hemos propuesto ser un actor fundamental en lo que es la dinamización del mercado de pagos en Uruguay, que entendemos que está muy atrasado en términos regionales, que hay muchas mejoras para hacer. A modo de ejemplo, decíamos hace unos días que hoy tenemos transferencias instantáneas, se puede transferir de un banco a otro de forma instantánea, pero no hemos logrado entre todos, ¿no? No entre todos, no funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, hay camino para recorrer, hay mucho camino para recorrer cuando uno hace estas comparaciones con cómo funciona el mercado en términos regionales, ni más lejos, y ni que hablar internacionales. Entonces hay mucho para hacer. Esto que han aparecido y surgen permanentemente propuestas diferentes de fintech y similares. Creo que tenemos que buscar desde el banco formas de asociación adecuadas para poder tener esa mejor penetración y desarrollo de soluciones, y parte de eso es lo que tiene que ver este acuerdo marco que hemos hecho con la ANI para que nos ayude en ese proceso de evaluación de alternativas, y quizás en función de esas evaluaciones dar soporte al desarrollo de alguna alternativa que podamos probar e instrumentar. Ojalá podamos tener noticias en corto plazo sobre soluciones en ese sentido. Salvador Ferrer, presidente del Banco República, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto, Francisco, Rosana, y a las órdenes.